Muy buenos días, el tema de hoy es las llaves del reino. Vamos al libro de Mateo capítulo 16, 18 al 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino. Mire que aquí encontramos a uno de los siervos de nuestro Señor Jesucristo, que le dio el poder y la autoridad para abrir los cielos, pero también que todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que desatare en los cielos será desatado en la tierra. Pero el Señor a usted y a mí nos ha dado la misma autoridad. Pero para que usted y yo podamos encontrar la llave correcta, debemos guiarnos por las Escrituras, que es lo que el Señor nos habla a la luz de la palabra. Ya que Pedro fue un hombre que fue procesado en su carácter, ya que él antes se llamaba Simón, y Simón era como una caña. Era como las ondas de mar, iba y venía, hasta que el Señor le cambió el nombre a Pedro, que significa roca, firme, una persona estable, constante, determinante. Y es cuando el Señor ya lo empezó a usar a Pedro, que eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, cómo lo usó el Señor sobrenaturalmente. Pero aquí el Señor Jesús le dio a él esa autoridad de poder tener las llaves del cielo, las llaves del reino. Pero esas llaves del reino es una autoridad, y es la autoridad que el Señor nos da a usted y a mí. Pero esa autoridad está muy ceñida a la palabra, y la palabra es la que el Señor nos quiere dar a usted y a mí. Para poder abrir el reino tenemos que tener la llave adecuada, la llave precisa, ya que hay llave de bendición o llave de maldición. Pero la palabra nos enseña que el llavero, el cual tiene muchas llaves, hay de diferentes llaves según la necesidad, según el proceso, la situación, la circunstancia, la adversidad que usted esté pasando. Debe usar la llave adecuada, ya que usted no puede usar la llave del carro para abrir la llave de su casa, para abrir la puerta de su casa. Usted no puede usar la llave del garaje para abrir las puertas del carro, ya que usted no puede usar las llaves con las cuales abre su casa para abrir las llaves de su oficina. Tiene que ser la llave correcta para que usted pueda tener acceso. Cada llave tiene una función, y las llaves del reino son eso, una función que usted y yo debemos cumplir y usar la llave correcta para cada necesidad, ya que de nada sirve tener un llavero grande y no saber para qué son las llaves. Muchas veces en nuestras vidas pareciera que el Señor se ha olvidado de cada uno de nosotros, pero también de la necesidad o situación en que estemos pasando, y que pronto el Señor está ignorando tal situación. Pero no es así, es que usted y yo usamos la llave correcta. Y tal es el no saber los principios que gobiernan al reino, y es que estamos tratando de abrir una puerta con todo menos la llave que corresponde a esa situación. Pero el Señor por eso le dijo a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál llave está usando usted? ¿No será que está usando la llave para cerrar cuando tiene que usar la llave para abrir? ¿O será que está usando la llave para abrir cuando tiene que usar la llave para cerrar? ¿Cuál es la llave que está usando? Pero mejor aún, ¿será que el Señor ya le dio autoridad para usar esas llaves? ¿O será que usted es una persona que anda en pecado, o una persona que es soberbia, arrogante, prepotente, manipuladora, mentirosa, llena de engaño y de traición, y quiere que el Señor le dé estas llaves, y como que habla que esas llaves ya la puede usar, pero resulta que no tiene la autoridad? Si usted no tiene la autoridad, le será imposible abrir esa puerta que el Señor tiene dispuesta para usted. Pero si usted y yo estamos en pecado, no podremos abrir esta puerta, ya que Pedro había sido procesado. Era un hombre ya ungido por el Señor, ya el Espíritu Santo había sido derramado sobre su vida en el tiempo de Pentecostés. Era un hombre usado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor ya le dio esa autoridad a Pedro, pero Él también quiere dárnosla a usted y a mí. Pero para eso es importante conocer las Escrituras, ya que muchos quieren tener autoridad sin obedecer los principios ya establecidos por el Señor. Y el Señor anunciaba las buenas nuevas del reino. Esto es muy importante, ya que no podemos interpretar las Escrituras con una mentalidad de la tierra, con conocimiento de filosofía o conocimientos de lo que le enseña el hombre. No, con el conocimiento de la palabra, de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo, ya que el mundo y la religión tienen sus propios conceptos de autoridad. En su gran mayoría son ajustados y hasta personalizados a sus propios intereses. Por eso encontramos llaves como deben gobernar una nación, llaves como debe gobernar un alcalde, llaves como debe gobernar una persona de un rango más bajo. Y esas llaves ellos las manejan y las utilizan, y algunos las manipulan a su propio beneficio.
Pero en el reino del Señor existe un solo concepto de autoridad y este es inmutable. No cambia sin importar quiénes usted y yo seamos, no se conforma tampoco al sistema de este mundo, ya que usted y yo, si queremos tener esa autoridad y ser exitosos en todo lo que nos emprendamos o nos propongamos hacer en el Señor, debemos conocer y obedecer las leyes de Dios. Y las leyes de Dios, la palabra, para poder tener el mecanismo, el poder entrar al propósito que el Señor quiere, porque usted no encuentra una persona, un mecánico que use llaves, de pronto las llaves de la casa o las llaves del trabajo para poder trabajar y poder manejar el carro, transformarlo, cambiarle las llantas. Son llaves diferentes que él va a usar para cada proceso y él las conoce. ¿Por qué las conoce? Porque él se preparó para ser ese mecánico. Igualmente sucede con un piloto, igualmente sucede con una persona que maneja un yate o un barco. Él tiene que utilizar las llaves correctas, las llaves con las cuales ha sido adiestrado. Pero usted y yo, si no hemos sido adiestrados para poder utilizar las llaves del reino, no las podremos usar para la situación o circunstancia que estemos pasando o que necesitamos pasar de esa situación para poder entrar a un nuevo nivel. Es importante conocer las llaves que el Señor tiene preparadas para usted y para mí, pero también cómo usarlas, cómo podemos utilizarlas para poder entrar en este cambio, en esta transformación, en la circunstancia o situación que usted y yo estemos viviendo. El Señor quiere llevarnos a un cambio y a una transformación, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a aceptar ese cambio que el Señor tiene para usted y para mí, porque no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, ni nuestra voluntad, sino en lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida y nuestro corazón, ya que el Señor le dio esa autoridad al apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro supo cómo usar esas llaves y solo cuando hubo unidad, cuando todos vino el derramar del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unidos, orando, clamando, ayunando por el derramar del Espíritu Santo. Y cuando hubo esa unidad, cuando el Espíritu Santo impartió su presencia sobre los apóstoles, se levantó el apóstol Pedro y él fue el que predicó sobre las llaves del reino, porque empezó a entrar, que los judíos podían entrar al reino de los cielos. Y después, más adelante, en el capítulo 10 de Hechos, encontramos que el Señor lo usó para que pudieran entrar los gentiles, usted y yo, que pudiéramos tener acceso al reino. Entonces el Señor le dio esta autoridad para dar la palabra y que esa palabra pudieran ingresar ellos también a la luz de la palabra que el Señor le estaba dando, ya que el Señor se movió solo cuando ellos se obedecieron a la palabra de Dios. Y era lo que el Señor estaba llevándolos a ellos, a conocer al Señor, a poder entender lo que el Señor ya tenía preparado para cada uno de ellos y poderlo obrar en cada uno de ellos, ya que lo encontramos en el libro de Santiago capítulo 1 versos 6 al 8. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted y yo conocemos del Señor, pero encontramos una situación, una circunstancia adversa, un problema, una dificultad, pero si no hablamos con la autoridad que el Señor nos ha dado, pero si no hablamos conforme a la palabra de Dios, le cuento que el enemigo tendrá la ventaja. ¿Por qué? Porque ve la duda, ve la incertidumbre, ve la inseguridad en usted y en mí. Pero si usted y yo conocemos del Señor, pero andamos acorde a sus mandamientos, sus estatutos, el Señor mismo nos usará de una manera sobrenatural. Yo no sé qué situación esté pasando usted, esté viviendo usted, y de pronto pasa como lo que dice aquí el apóstol Santiago: duda, de pronto está la duda en usted. Dice que es semejante a la onda del mar, que se arrastrará por el viento y echada de una parte a otra. ¿Será que si lo hago? ¿Será que no hago? ¿Será que puedo orar como oró el apóstol Pedro, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos? ¿Será que todo lo que desate en los cielos será desatado en la tierra? ¿Será que lo puedo hacer? Pero ¿será que Dios me respaldará? Ahí no está el enemigo, ahí no está Dios, ahí está el enemigo. Como las ondas del mar lo dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, no recibirá el respaldo del Señor, ya que usted y yo tenemos acceso al reino, pero es por nuestro Señor Jesucristo. Él abrió esa puerta, Él nos dio estas llaves, el Señor Jesús, porque dice la palabra que Él venció a través de la cruz del Calvario y nos dio acceso al reino, quienes creemos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted y yo no podemos ser inconstantes en lo que el Señor nos ha dicho, nos ha venido hablando. Si usted y yo conocemos del Señor Jesucristo, conocemos las Escrituras, pero andamos conforme a las Escrituras, podemos ser esas personas firmes, constantes y determinantes, y podemos tener la autoridad para poderle hablar a esta circunstancia, usar las llaves del reino, pero también para atar, pero también para destruir, también para desarraigar. Esas llaves el Señor nos ha dado a usted y a mí, pero debemos usarlas en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, guiados por la dirección del Espíritu Santo, pero andar conforme a las Escrituras, andar conforme a lo que el Señor nos enseña a la luz de la palabra, y le aseguro que
el Señor nos usará a usted y a mí, como usó al apóstol Pedro, para usar esas llaves del reino. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos esos instrumentos útiles en las manos del Señor para ser usados en las llaves del reino.